Mi nombre es Víctor Manuel Morales. Soy un estudiante del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Betlemitas de Palmira, Colombia, de grado décimo. Realizo este video para el área de castellano, con el tema del siglo de oro español. El siglo de oro de España fue un periodo que comprendió entre 1493 a 1659. Básicamente, durante ese tiempo España logra posicionarse dentro del escenario mundial gracias a muchas de sus grandes contribuciones a las humanidades. Nombres muy conocidos como Colón, Cervantes, Quevedo y Góngora son unos entre los que ayudaron a España a lograr su etapa dorada. Una obra magistral escrita por Antonio de Nebrija llamada Gramática de la Lengua Española también se publicó por las fechas que se consideran el inicio de la Edad de Oro. Durante esta época se conoce la famosa crisis del siglo XVII, en la cual no solo hubieron muertes ni desastres naturales, sino que también influyeron las discusiones entre el Estado y la población, la crisis económica y demográfica, las pugnas entre consejos y mucho más. Tres fueron los monarcas que tuvieron que dar frente a esta situación. Estos fueron Felipe III, quien reinó de 1598 a 1621, Felipe IV, de 1621 a 1665, y Carlos III, quien tuvo el poder desde 1665 a 1700. Al terminar el reinado de Felipe IV, las posesiones de la corona se habían reducido notablemente y se había independizado el reino de Portugal. El monopolio del comercio americano estaba seriamente dañado y la hegemonía militar de Europa había pasado a manos de los franceses. A lo largo del siglo XVI, la población de los reinos hispánicos aumentó considerablemente, especialmente en Castilla. La entrada masiva de metales preciosos provocó la subida de precios e hizo disminuir la calidad de vida de las personas. En lugar los españoles de crear industrias nacionales o favorecer la agricultura, lo que hicieron fue gastarse el dinero financiando las guerras y pagando productos exportados desde Europa. Se gastaron el dinero en lujos innecesarios. Las inversiones domésticas no beneficiaban la economía, ya que eran solamente gastos de lujo, como construcciones de monumentos y obras de arte. Esta época produjo algunos de los pintores más importantes del arte español y produjo algunas de las obras más impactantes. Al igual, la influencia de este periodo se puede ver aún hoy en día. Por ejemplo, el barroco existe en México actualmente. Este siglo de oro fue el boom para muchos literatos que aportaron valiosos ajustes al castellano. Sin duda uno de estos fue Francisco Gómez de Quevedo, quien nació el 14 de septiembre de 1580 en Madrid y murió en Ciudad Real el 8 de septiembre de 1645. Estudió en el Colegio Imperial de las Jesuitas y posteriormente en las universidades de Alcalá de Henares y Valladolid. Esta última ciudad fue donde adquirió una fama de gran poeta. En 1608 se instaló en Madrid, donde continuó sus estudios de teología. Francisco de Quevedo fue ante todo un hombre de letras. Conocía el griego y el latín, tradujo las epístolas de Séneca y dominaba el italiano, el francés y el portugués. Entre 1600 y 1606 se trasladó junto a la corte a Valladolid, en cuya universidad cursó estudios de teología, además de estudiar autónomamente temas relacionados con la filosofía, con el hebreo, el latín, el italiano, etc. Durante su esplendor literario, Quevedo escribió obras de vital importancia para el castellano. Su estilo es complejo, pero sin dejar de lado la belleza. Sermón estoico de censura moral es un gran ejemplo de la maestría de este poeta. Su obra es multifacética, y a ello debe también el constante prestigio que ha tenido dentro de las letras españolas. Él escribió una aguda novela picaresca, la cual es Historia de la vida del Buscón. También cuenta con profundas novelas políticas, como lo son La vida de Marco Bruto, Política de Dios o Gobierno de Cristo. Y cuenta también con obras crítico-literarias, numerosos textos festivos y satíricos o de burla. También escribió El poderoso Caballero es Don Dinero, obra que permitió ver una cruda realidad española.
El género en el que se destacó ese escritor fue en el barroco conceptual. El barroco abarcó casi todas las manifestaciones artísticas desde los inicios del año de 1600, extendiéndose a lo largo de aproximadamente 150 años. Este periodo de revolución artística se manifestó en los campos de la arquitectura, la escultura, el arte, la literatura y la música en la mayoría de los países europeos y también americanos, dado que los españoles llevan todas estas corrientes hacia el Nuevo Mundo. El barroco se dio por varios factores, especialmente relacionados con el mayor exponente de la Iglesia, el Vaticano. Este Vaticano se encontraba bajo duras críticas por corrupción y además la reforma protestante estaba creciente y estos factores debilitaron el poder del clero. El conceptismo en el que se basó Quevedo fue una corriente literaria que profundizó en el sentido o concepto de las palabras. Se puede definir como una crudeza mental o preferencia a las ideas con el fin de impresionar la inteligencia o el deseo de decir mucho con pocas palabras. En el conceptismo se utilizaban frecuentemente metáforas, juegos de palabras como el doble sentido, un estilo breve y conciso logrado mediante la eliminación de palabras, antítesis de palabras, frases o ideas, con el fin de impresionar a las. Un poema de la autoría de Quevedo es ahora un testimonio de la realidad que se vivía en España durante el siglo de oro. Poderoso caballero es don dinero es el poema del que les hablo. Este poema muestra una sociedad pobre y ambiciosa, la cual estaba cada vez más sumergida en un deseo de poder, de riqueza. Tal fue el valor que se le dio al dinero, que los que más tuvieran tenían el poder o el derecho de humillar y de insultar a los que no tenían nada. Quevedo resalta en este poema la falta de identidad y de carácter de las personas que incluso vendían sus principios morales y físicos al momento de vender incluso la virginidad de las mujeres para vivir, simplemente para vivir como nobles, con comodidades. Todas estas riquezas fueron traídas desde el Nuevo Mundo. Los españoles dieron un poder al dinero que ninguna persona poseía, y era el de cambiar la sangre. Si se tenía suficiente dinero, una persona común y corriente podría convertirse incluso en el rey. Una persona podría ser el dueño del mundo, simplemente con tener suficiente dinero. Y esto fue lo que estancó la vida y el carácter social de las personas en el siglo de oro. El dinero creó una jerarquía en la cual gobernaban los ricos. Los que tenían dinero eran los más poderosos. Y tristemente, los pobres eran los que se ubicaban en el fondo y tenían que encontrar otra cosa que comer. Lo más original de la obra literaria de Quevedo radica en el estilo, el cual dio como resultado poemas sátiros o de burla, incluso degradando a las personas en variadas ocasiones usando la cosificación o la animalización. Quevedo utilizaba neologismos, es decir, creaba palabras nuevas, y en su abundante léxico flexibilizó notablemente la forma de construir dos elementos gramaticales unidos, el segundo de los cuales especifica el primero, llamado esto la posificación especificativa en el castellano. Gracias.